Ezequiel es uno de los profetas más enigmáticos e impactantes de la Biblia, conocido por sus visiones extraordinarias y mensajes de esperanza y restauración. Durante el exilio de Israel en Babilonia, Ezequiel fue llamado por Dios para ser su portavoz y transmitir palabras de juicio y consuelo al pueblo. En este video, exploraremos la vida y las profecías de Ezequiel desde sus impresionantes visiones de los cielos abiertos y los querubines, hasta sus profecías sobre la restauración de Israel y el templo. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir más sobre la vida y el legado del profeta Ezequiel. Ezequiel vivió durante una época turbulenta en la historia de Judá. A finales del siglo VII a.C., el reino de Judá enfrentaba amenazas constantes de potencias extranjeras. El imperio asirio, que había sido una amenaza durante siglos, estaba en declive, y Babilonia emergía como la nueva superpotencia en la región. En el 597 a.C., después de que el rey Joaquín de Judá intentara resistir el dominio babilónico, Nabucodonosor sitió Jerusalén. Este sitio resultó en la captura del rey Joaquín, y el primer grupo significativo de exiliados judíos fue llevado a Babilonia. Entre estos exiliados se encontraba Ezequiel, que era un joven sacerdote de unos 25 años. Este exilio fue una época de gran angustia y desesperanza para los israelitas, quienes se encontraban lejos de su tierra natal y de su templo en Jerusalén. En el año 30, en el 5º día del 4º mes, Ezequiel tuvo una visión mientras se encontraba junto al río Quebar, en la tierra de los caldeos. En esta visión Ezequiel fue testigo de la gloria de Dios de una manera majestuosa y aterradora. Vio una gran tormenta de viento que venía del norte, una gran nube con fuego resplandeciente, y en medio del fuego, algo que parecía ser el resplandor del electro, una aleación dorada brillante. Esta visión señalaba que Ezequiel estaba a punto de recibir un mensaje divino. En Ezequiel 1:1-3 se narra: «Y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino la palabra del Señor al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Allí vino sobre él la mano del Señor. En medio del fuego, Ezequiel vio 4 criaturas vivientes. Cada una de estas criaturas tenía 4 caras y 4 alas. La cara de cada criatura era distinta: una de hombre, una de león, una de toro y una de águila. Estas criaturas se movían en todas direcciones sin volverse, y cada una tenía una rueda en la tierra junto a ella. Las ruedas eran de aspecto resplandeciente, como el crisólito, y estaban llenas de ojos alrededor, lo que indicaba la capacidad de ver en todas direcciones. Las criaturas vivientes parecían estar hechas de fuego, con destellos y relámpagos que salían de entre ellas. Encima de las cabezas de las criaturas vivientes había una expansión que parecía el resplandor de un cristal impresionante. Y sobre esta expansión había algo semejante a un trono, y sobre el trono una figura de aspecto semejante a un hombre. Esta figura estaba rodeada de un resplandor, como el arco iris que aparece en las nubes en un día de lluvia. Ezequiel describió esta visión como la gloria del Señor, que estaba más allá de cualquier cosa que hubiera visto antes. En Ezequiel 1:26 se narra: «Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Ezequiel cayó sobre su rostro cuando vio la gloria del Señor, y oyó la voz de uno que hablaba. La voz le habló directamente, llamándolo y dándole una misión especial. Esta visión y llamado marcaron el comienzo del ministerio profético de Ezequiel, quien sería un portavoz de Dios para los israelitas en el exilio. Después de esta visión, Dios le dio a Ezequiel la tarea de ser un atalaya para la casa de Israel. Un atalaya es alguien que vigila y advierte del peligro. Dios le dijo que su tarea era advertir a los israelitas de sus pecados y de las consecuencias si no se arrepentían. Si Ezequiel no advertía al pueblo, la responsabilidad de su pecado recaería sobre él. Pero si los advertía y no se arrepentían,
la responsabilidad sería de ellos. En Ezequiel 3:17 se narra: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. El Espíritu de Dios levantó a Ezequiel y lo llevó a Tel Aviv, donde vivían los exiliados junto al río Quebar. Ezequiel se sentó entre ellos, abrumado y en silencio durante 7 días. Al cabo de los 7 días, la palabra del Señor vino a él de nuevo, reafirmando su papel como atalaya. El Señor le dijo que no tuviera miedo de los israelitas ni de sus palabras, porque Él estaría con él. Dios le dio a Ezequiel una visión simbólica de un cerco y del exilio. Ezequiel debía tomar un ladrillo y grabar en él la ciudad de Jerusalén. Luego debía sitiarla como un ejército en miniatura. También debía acostarse sobre su lado izquierdo durante 390 días para simbolizar los años de iniquidad de Israel, y luego sobre su lado derecho durante 40 días para simbolizar los años de iniquidad de Judá. En Ezequiel 4:1-2 se narra: Y tú, hijo de hombre, toma un ladrillo, ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Ponle sitio, edifica contra ella fortaleza, levanta contra ella terraplenes, coloca contra ella campamentos, y pon contra ella arietes alrededor. Durante el tiempo que Ezequiel debía estar acostado, debía comer pan hecho con trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y espelta. Esto simbolizaba la escasez de alimentos durante el sitio de Jerusalén. El pan debía ser cocido sobre excremento humano. Pero Ezequiel protestó debido a la impureza de esta práctica, y Dios le permitió usar estiércol de vaca en su lugar. En Ezequiel 4:9 se narra: Toma también trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y espelta, y ponlos en una vasija, y hazte pan de ellos. El número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días, lo comerás. Dios instruyó a Ezequiel a afeitarse la cabeza y la barba con una espada afilada. Luego debía dividir el cabello en 3 partes. Una parte debía quemarla, otra parte debía cortarla con la espada, y la tercera parte debía esparcirla al viento. Esto representaba el destino de los habitantes de Jerusalén. Algunos morirían por la peste y el hambre, otros por la espada, y otros serían dispersados. En Ezequiel 5:1 se narra: Y tú, hijo de hombre, toma una espada afilada, toma una navaja de barbero, y pásala sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar, y divide los cabellos. Ezequiel profetizó el juicio inminente contra Jerusalén debido a sus abominaciones e idolatría. Dios le mostró las abominaciones que se cometían en el templo, incluyendo la adoración de ídolos y prácticas detestables. Debido a estas acciones, Dios iba a desatar su furia y no tendría piedad. El juicio era inevitable debido a la continua rebeldía del pueblo. Dios también reveló a Ezequiel el destino de los falsos profetas que engañaban al pueblo con visiones de paz cuando no había paz. Estos falsos profetas serían castigados severamente por engañar al pueblo de Israel y profetizar desde sus propios corazones. En Ezequiel 13:3 se narra: Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Dios también le dio a Ezequiel la tarea de ser un signo para el pueblo de Israel. Le instruyó que realizara actos simbólicos que representaran el destino de Jerusalén y su gente. Un ejemplo de esto fue cuando Ezequiel tuvo que empacar sus pertenencias como si fuera a irse al exilio y cavar a través de la pared de su casa para escapar. Este acto simbolizaba la forma en que los habitantes de Jerusalén tratarían de huir de la ciudad sitiada. En Ezequiel 12:18-19 se narra: Dios me dijo: Hijo de hombre, come tu pan con temblor, y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad, y di al pueblo de la tierra: Así ha dicho el Señor sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel. Comerán su pan con ansiedad y beberán su agua con espanto, porque su tierra será despojada de su plenitud por la violencia de todos los que en ella moran. Después de las visiones y advertencias a Israel,
Dios instruyó a Ezequiel a profetizar contra las naciones vecinas que se habían regocijado por la caída de Jerusalén y que habían actuado con malicia hacia el pueblo de Dios. Estas naciones eran Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro y Sidón. Cada una de estas naciones recibiría un juicio específico debido a su comportamiento y actitudes. En Ezequiel 25:8-9 se narra: Así ha dicho el Señor, por cuanto dijo Moab y Seir, he aquí, la casa de Judá es como todas las naciones, por tanto, he aquí yo abro el lado de Moab desde las ciudades, desde sus ciudades que están en su confín, las tierras deseables de Bet-Yesimot, Baal-Meón y Kiriataim. Dios condenó a los amonitas por su regocijo malicioso sobre la destrucción del templo y el exilio de los israelitas. Como castigo, Amón sería entregado a las naciones orientales, quienes destruirían y saquearían su tierra. En Ezequiel 25:3-4 se narra: Por cuanto dijiste, Ea sobre mi santuario, porque fue profanado, y sobre la tierra de Israel, porque fue asolada, y sobre la casa de Judá, porque fueron a cautiverio, por tanto, he aquí, yo te entrego en posesión a los orientales. Los moabitas, al igual que los amonitas, se burlaron de Israel y se alegraron de su desgracia. Dios anunció que Moab también sería conquistada, y sus ciudades más importantes serían destruidas. Edom, descendiente de Esaú, había actuado con crueldad hacia Judá. Debido a su comportamiento violento y vengativo, Dios declaró que Edom sería desolada y que su pueblo sería destruido. Por cuanto Edom hizo venganza de la casa de Judá, y delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Por tanto, así ha dicho el Señor: yo también extenderé mi mano sobre Edom, y cortaré de ella hombres y bestias, y la asolaré. Ezequiel 25:12-13. Los filisteos también fueron juzgados por su odio perpetuo hacia Israel y por su deseo de venganza. Dios prometió destruir a los filisteos y acabar con su odio eterno, por cuanto los filisteos han actuado con venganza y tomaron venganza con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades. Por tanto, así ha dicho el Señor: he aquí, yo extiendo mi mano contra los filisteos y cortaré a los cereteos y destruiré el resto que queda en la costa del mar. Ezequiel 25:15-16. Tiro era una ciudad fenicia famosa por su comercio y riqueza. Debido a su arrogancia y regocijo sobre la caída de Jerusalén, Dios anunció un juicio severo contra Tiro. La ciudad sería destruida por muchas naciones, y su riqueza y comercio serían completamente arruinados. Así ha dicho el Señor: he aquí, yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. Ezequiel 26:3. Sidón, otra ciudad fenicia, también enfrentaría el juicio de Dios debido a su maldad y su desprecio hacia Israel. Dios enviaría pestilencia y derramamiento de sangre sobre Sidón, y la ciudad sabría que Él es el Señor. A pesar de los juicios severos contra las naciones vecinas, Dios también prometió restaurar a Israel. Después de su castigo, los israelitas regresarían a su tierra y vivirían en paz. Dios haría un pacto de paz con ellos y ya no serían más una burla para las naciones, y no serán más presa de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán seguras, y no habrá quien las espante. Ezequiel 34:28. Dios le reveló a Ezequiel que cada individuo es responsable de sus propias acciones, y que el juicio de Dios sería justo para todos. Esta revelación era crucial para el pueblo de Israel, que a menudo creía que sufrían por los pecados de sus antepasados. Dios enfatizó que cada persona sería juzgada por su propia justicia o iniquidad. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel 18:20. Ezequiel también profetizó un lamento por los príncipes de Israel, simbolizando la caída de los líderes y la destrucción de la nación. Utilizó la imagen de una leona y sus cachorros
para representar a la reina madre y sus hijos, los príncipes de Israel. Uno de los cachorros fue capturado y llevado a Egipto, y el otro a Babilonia, simbolizando la caída de la realeza de Israel. Otra parábola que Dios le dio a Ezequiel fue la de la vid, simbolizando a Israel. La vid fue plantada en tierra fértil junto a muchas aguas, pero se rebeló y creció torcidamente. Dios advirtió que arrancaría esta vid y la plantaría en el desierto, simbolizando el juicio y el exilio de Israel. Dios también le mostró a Ezequiel la condición de Jerusalén a través de una serie de visiones y parábolas. Jerusalén fue comparada con una mujer infiel que se había prostituido con otras naciones y sus dioses. Debido a esta infidelidad, Dios pronunció juicio sobre la ciudad, anunciando su destrucción completa. Por tanto, oh ramera, oye palabra del Señor. Así ha dicho el Señor: por cuanto han sido descubiertos tus licores y descubierto tu desnudez en tus fornicaciones con tus amantes y con todos tus ídolos abominables, y a causa de la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus amantes con los cuales tomaste placer. Ezequiel 16, 35-37. A pesar de los juicios severos, Dios también prometió restaurar a Israel. Prometió darles un corazón nuevo y poner un espíritu nuevo dentro de ellos. Quitaría el corazón de piedra y les daría un corazón de carne, para que pudieran seguir sus decretos y guardar sus leyes. Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ezequiel 11:19. Una de las visiones más conocidas de Ezequiel es la del Valle de los Huesos Secos. En esta visión, Dios llevó a Ezequiel a un valle lleno de huesos muy secos y le preguntó si podían vivir nuevamente. Ezequiel respondió que solo Dios lo sabía. Entonces, Dios le ordenó que profetizara sobre los huesos, y al hacerlo los huesos se unieron, creció carne sobre ellos y recibieron aliento de vida, simbolizando la restauración de Israel. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ezequiel 37, 4.5. Dios prometió también unificar a las casas divididas de Israel y Judá bajo un solo rey, un descendiente de David. Esta promesa aseguraba que el pueblo de Dios viviría en unidad y prosperidad, siguiendo los caminos de Dios. Dios le reveló a Ezequiel una profecía contra Gog, el príncipe de la tierra de Magog y sus aliados. Esta profecía describe una gran batalla en la que Gog y su ejército invadirían la tierra de Israel en los últimos días. Gog y sus fuerzas serían numerosas y vendrían de diversas naciones para atacar a Israel, que viviría en paz y sin muros de defensa. Y vino a mí palabra del Señor, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Ezequiel 38, 1-2. Dios describió cómo Gog planearía su ataque contra Israel, que en ese tiempo estaría viviendo en seguridad. Gog diría: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Sin embargo, Dios tenía un propósito en permitir esta invasión: mostrar su santidad y poder a través de la derrota de Gog. Cuando Gog y sus ejércitos invadieran Israel, Dios intervendría de manera poderosa. En ese día, habría un gran terremoto en la tierra de Israel y el pánico se apoderaría de las tropas de Gog. Dios usaría la confusión, la lluvia torrencial, granizo, fuego y azufre para destruir a los invasores. Esta intervención divina mostraría a las naciones que Dios es el Señor. Y será en aquel día, en el día que venga Gog contra la tierra de Israel, dice el Señor, que subirá mi ira en mi enojo. Ezequiel 38, 18. Dios derrotaría a Gog y a sus ejércitos de manera total. Los cadáveres de los invasores quedarían esparcidos por la tierra de Israel, y sería necesario que los israelitas los enterraran durante 7 meses
para limpiar la tierra. Este acto serviría como un recordatorio de la victoria de Dios y su protección sobre su pueblo. Dios convocaría a las aves y a las bestias del campo para que comieran la carne de los guerreros y bebieran la sangre de los príncipes en un gran banquete sacrificial. Este simbolismo subraya la magnitud de la derrota de Gog y la victoria de Dios. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho el Señor, di a las aves de toda especie y a toda bestia del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi sacrificio, que sacrifico para vosotros, un gran sacrificio sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Ezequiel 39:17. Después de la derrota de Gog, Dios prometió restaurar a Israel completamente. Reuniría a los israelitas de todas las naciones donde habían sido dispersados y los traería de vuelta a su tierra. Dios derramaría su espíritu sobre la casa de Israel, renovando su relación con él y asegurando su fidelidad. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor. Ezequiel 39:29. Dios le dio a Ezequiel una visión detallada de un nuevo templo que sería construido en la tierra de Israel. Esta visión ocupó varios capítulos del libro de Ezequiel y proporcionaba medidas precisas y detalles arquitectónicos del templo. La visión comenzaba con un hombre que llevaba una caña de medir, mostrándole a Ezequiel las dimensiones del templo y sus diversas partes. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había como un edificio de una ciudad, hacia el sur. Ezequiel 42. El templo tenía un atrio exterior con 3 puertas, una en el lado este, una en el norte y una en el sur. Cada puerta tenía escaleras y cámaras de guardia. El atrio exterior era amplio y estaba rodeado por un muro. Dentro del atrio exterior había un atrio interior, también con puertas en los mismos 3 lados. El atrio interior tenía una serie de cámaras para los sacerdotes y para almacenar los sacrificios. El corazón del templo era el lugar santo y el lugar santísimo. Estas áreas eran accesibles solo para los sacerdotes. El lugar santísimo era el lugar donde se encontraba la presencia de Dios, simbolizando su santidad y su morada entre el pueblo. Ezequiel vio la gloria de Dios llenando el nuevo templo, tal como había llenado el tabernáculo en tiempos de Moisés y el templo de Salomón. Esta visión confirmaba que Dios había regresado a habitar entre su pueblo y que su presencia santificaba el templo y la tierra. Y la gloria del Señor entró en el templo por la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria del Señor llenó la casa. Ezequiel 43, 4-5. Dios le dio a Ezequiel detalladas instrucciones sobre las normas y regulaciones del templo. Estas incluían leyes sobre el altar de los holocaustos, los sacrificios y las responsabilidades de los sacerdotes levitas. Estas leyes aseguraban que el culto en el templo se llevara a cabo de manera adecuada y santa. Ezequiel vio un altar grande y detallado para los holocaustos. El altar tenía varios niveles y estaba construido de manera precisa para los sacrificios que serían ofrecidos a Dios. Dios instruyó a Ezequiel sobre los rituales específicos para consagrar el altar, y el altar era de 12 codos de largo, 12 de ancho, cuadrado, a sus 4 lados. Ezequiel 43:16. Dios especificó que solo los sacerdotes levitas, descendientes de Sadoc, podrían servir en el templo. Los sacerdotes tenían la responsabilidad de ofrecer sacrificios, enseñar al pueblo las leyes de Dios y mantener la santidad del templo. También debían vestirse con ropas especiales mientras servían en el templo, para distinguirse como ministros sagrados. Ezequiel tuvo una visión de un río que fluía desde el templo hacia el este. Este río comenzaba como un pequeño arroyo, pero se convertía en un río profundo y ancho. Dondequiera que el río fluía, traía vida y sanidad. Los árboles a lo largo de las orillas del río producían frutos cada mes, y sus hojas eran medicinales. Y me dijo:
Estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Ezequiel 47:8. Dios le mostró a Ezequiel cómo sería redistribuida la tierra de Israel entre las 12 tribus. Cada tribu recibiría una porción equitativa de la tierra, y el templo estaría en el centro de esta distribución. La ciudad de Jerusalén también sería restaurada, y se llamaría El Señor está allí, que simbolizaba la presencia permanente de Dios con su pueblo. Y el nombre de la ciudad desde aquel día será El Señor está allí. Ezequiel 48:35. El nuevo templo representaba la renovación espiritual y la restauración de la relación entre Dios y su pueblo. La estructura del templo, las normas para el culto y las visiones de Ezequiel subrayaban la santidad y la gloria de Dios, así como su deseo de habitar entre los israelitas de una manera tangible y permanente. Dios le mostró a Ezequiel los límites exactos de la tierra que sería repartida entre las 12 tribus de Israel. La tierra sería dividida equitativamente y cada tribu recibiría su porción. En el centro de esta tierra estaría el nuevo templo, lo que simbolizaba que Dios sería el centro de la vida de su pueblo. La tierra sería dividida en franjas paralelas que se extenderían desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán. Cada tribu tendría una porción igual, y en el centro de estas franjas estaría la porción santa, donde se ubicarían el templo y la ciudad santa. Esta división aseguraba que todos tuvieran acceso equitativo a la presencia de Dios y a las bendiciones de la tierra prometida. Y estas son las salidas de la ciudad. Al lado norte, 4.500 cañas de medida. Ezequiel 48:30. Dios le dio a Ezequiel instrucciones detalladas sobre las ofrendas y las fiestas que debían celebrarse en el nuevo templo. Estas ofrendas incluían holocaustos, ofrendas de paz y ofrendas por el pecado, todas las cuales eran esenciales para mantener la relación del pueblo con Dios. Las fiestas, como la Pascua y la fiesta de los tabernáculos, eran tiempos de celebración y renovación espiritual. En las visiones finales, Dios le mostró a Ezequiel la restauración de Jerusalén como una ciudad santa y justa. La nueva Jerusalén sería un lugar donde la presencia de Dios residiría permanentemente, y su nombre sería El Señor está allí, subrayando esta verdad. La ciudad sería un testimonio de la fidelidad de Dios y su deseo de habitar con su pueblo. Dios estableció un nuevo orden social y espiritual para su pueblo. Los líderes serían justos y actuarían con integridad, asegurando que las leyes de Dios se siguieran estrictamente. La adoración y el culto en el nuevo templo serían puros y centrados en la santidad de Dios. Los sacerdotes levitas, descendientes de Sadoc, serían responsables de ministrar en el templo y enseñar al pueblo. La tierra de Israel sería redistribuida entre las 12 tribus, y cada tribu recibiría una porción equitativa. La porción central sería la Tierra Santa, donde se ubicarían el templo y la ciudad santa. Esta distribución simbolizaba la justicia y la equidad de Dios, y aseguraba que todos tuvieran acceso a su presencia y bendiciones. La visión del río de agua viva que fluía desde el templo continuaba siendo una imagen poderosa de la renovación y sanidad que Dios traería a su pueblo. El río transformaba el desierto en un jardín fértil, y sus aguas traían vida y sanidad. Los árboles a lo largo de las orillas del río producían frutos constantemente, y sus hojas eran medicinales, representando la provisión y la sanidad continua de Dios. En Ezequiel 47:12 se narra: junto al río en la ribera a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Los príncipes en el nuevo orden social de Israel tendrían la responsabilidad de gobernar con justicia y equidad. Debían evitar la opresión y la injusticia, asegurando que el pueblo viviera en paz y prosperidad. Los sacerdotes levitas, por su parte, tenían la responsabilidad de mantener la pureza del culto y enseñar las leyes de Dios al pueblo. Su servicio en el templo
era vital para mantener la santidad y la comunión con Dios. El aspecto más significativo de la visión de Ezequiel era la presencia permanente de Dios en medio de su pueblo. A lo largo de las visiones, Dios reiteró su deseo de habitar entre los israelitas y ser su Dios. Esta promesa de presencia continua aseguraba que el pueblo viviría en una relación íntima y constante con su Creador. La historia del profeta Ezequiel es una poderosa narrativa de juicio y esperanza, de advertencia y restauración. A través de sus visiones y profecías, Ezequiel mostró la gravedad del pecado y la justicia de Dios en juzgar a su pueblo y a las naciones vecinas. Sin embargo, también subrayó la fidelidad de Dios y su deseo de restaurar y renovar a Israel. La enseñanza central de la historia de Ezequiel es que Dios es justo y santo y no tolera el pecado y la injusticia. Sin embargo, también es un Dios de esperanza y restauración, dispuesto a perdonar y renovar a aquellos que se arrepienten y vuelven a Él. La promesa de un nuevo templo, un nuevo orden social y la presencia continua de Dios entre su pueblo subraya su fidelidad y su deseo de comunión con nosotros. Esta historia nos recuerda la importancia de vivir en santidad, justicia y obediencia, confiando en la promesa de la presencia y provisión de Dios. En Ezequiel 48:35 se narra: y el nombre de la ciudad desde aquel día será: El Señor está allí.